Ya sabemos las formas verbales, ¿verdad? Sabemos que el verbo presenta acción, proceso o estado. Sabemos que el verbo puede presentarse en una forma conjugada, en una forma personal, que me da información. Cuando me da información está conjugado, o una forma no personal, que es el verbo que no está conjugado y no da información. Las formas personales son bien fáciles, ya les expliqué, y las no personales son tres: infinitivo, participio y gerundio. El infinitivo es el verbo que termina en ar, el o ir. El participio termina en ado o en ido. También hay unos participios que son irregulares. Y el gerundio en ando o en yendo. Formas no personales que no me dan información, formas conjugadas personales. En este cuadro faltarían entonces lo que hemos repasado acerca de lo que son las formas del verbo. La forma simple, que es la de la sola palabra. La forma compuesta, que ya vimos que es el verbo haber, más un participio. Ya sabe usted identificarlo fácilmente. Y lo que son las frases verbales, que son aquellos componentes oracionales que no comienza como un compuesto con esta forma de verbo haber. Esto es lo que hemos visto hasta ahora. El estudio del verbo es obviamente mucho más complicado que esto. Vamos a ir paso a paso. Son nociones básicas para usted identificar un verbo. Y la idea principal que les quise hacerles entender es que cuando usted esté analizando una oración, tiene que saber reconocer que hay una forma verbal, que no necesariamente el verbo es una sola palabra. Cuando el verbo presenta información, cuando el verbo es un verbo conjugado, es importante que entienda que hay ciertas informaciones contenidas en el verbo que me van a hacer a mí entender lo que la otra persona quiere comunicar. Cuando yo les hablaba del infinitivo como nombre de un verbo, por ejemplo, esto es un verbo conjugado, me da información. La información principal que yo busco es quién cocinó. Pues tú cocinaste, persona. Sabemos que es una forma no, personal, porque da información de la persona. Sin embargo, cuando yo hago el análisis de este verbo, inmediatamente tengo que pensar en buscar el origen del verbo original. El verbo original sería cocinar. Lo vemos y vemos aquí, que les dije, el infinitivo es como si fuera el nombre del verbo, el origen. ¿De dónde viene el verbo cocinaste? Del verbo original, cocinar. Y hago esta aclaración para que entienda que cuando yo busco el verbo original,
lo que estoy buscando es el infinitivo. El infinitivo sabemos que son las terminaciones al, el o ir, ¿verdad? Si yo saco aparte esta terminación, lo que me queda aquí es la raíz verbal. Esa terminación yo la remuevo y sale y tengo la raíz. La raíz verbal, en este caso, es cosine, llega hasta la n. Si yo fuera a buscar la raíz verbal en este verbo que está conjugado, llega hasta n, ¿verdad? Cosine, esta es la raíz. Y esto que está aquí es la desinencia. La desinencia es importante porque la desinencia es la que me da la información. ¿Qué información me da cocinaste? Porque si yo busco cocinar, no tengo información de persona. Pero hacer haste, yo sé que es tú. Y que esa acción se hizo en un pasado. Esas son dos informaciones, por ejemplo. Otra información es que este tú es una sola persona. Vamos a poner otro ejemplo. La palabra cocinaremos. La raíz llega hasta aquí. Esta es la raíz y esta es la desinencia. Esa desinencia me da la información. Cocinaremos. ¿Cuál es la persona? Nosotros. Nosotros cocinaremos. ¿Qué información? Es plural y que la persona es nosotros. Así que cuando yo veo la raíz y la desinencia, tengo que entender que estas partículas que se añaden dan información y por eso el verbo está conjugado. Cuando yo busco la raíz y veo que termina en ar, o ir, está en infinitivo. Veamos otro ejemplo. El verbo saltaré. Para yo saber la raíz y evitarme ciertos problemas, busco el infinitivo primero. ¿De dónde viene el verbo saltaré? Pues viene del verbo saltar. Quito esta partícula que es el infinitivo y me quedo con la raíz que llega hasta la T. Salt es la raíz. Así que yo busco aquí la raíz que llega hasta la T y sé que el restante son las desinencias y que esas desinencias son las que dan información. Saltaré. La persona es yo. Una persona es una acción que indica futuro y que está en singular. Esos son ejemplos. Y digo esto porque cuando los verbos se presentan conjugados, usted debe reconocer las raíces y debe reconocer las desinencias, porque usted debe saber cómo escribir bien un verbo y cómo pronunciarlo bien, cuáles son las formas correctas de decir un verbo. Y es que algunas veces esas raíces son unas raíces irregulares. El verbo amar es un verbo que tiene una raíz totalmente regular. Sin embargo, cuando yo voy a utilizar un verbo como el verbo querer, usted me va a decir, pero la raíz cambió.
es un verbo irregular. Digo esto porque la identificación, que es lo que yo estoy enfocándome en este video, muchos estudiantes tienen la dificultad de identificar el verbo o de decirme de qué verbo proviene cuando se enfrenta a verbos irregulares. Por ejemplo, si yo pongo el verbo fui y yo le digo, ¿de qué verbo viene el verbo fui? Se quedan pensando y no entienden que viene del verbo ser. El verbo ser es un verbo irregular. Bien irregular. ¿Sabe usted cómo ya buscar la raíz, que es decirme el infinitivo, sacarlo y observar las raíces? Pero usted sabe además que hay verbos que no son así como el verbo amar, sino que hay verbos que cambian la forma y son los verbos irregulares. Lo que hemos estudiado hasta ahora ha sido enfocado para que usted pueda identificar verbos, para que usted sepa que hay unas formas verbales que se componen de más de una palabra, que usted sepa que hay verbos que nos dan información y hay verbos que no nos dan información, que son los verbos no personales, que hay un verbo que se presenta en infinitivo, que llamamos el nombre del verbo, el verbo original, y que hay verbos que son irregulares, que tienen una raíz distinta o algún cambio en la raíz. Estos son unos aspectos para que usted pueda identificar. En los próximos videos que vamos a estudiar las informaciones que nos dan los verbos, vamos a estudiar los participios irregulares y vamos a estudiar algunos de los errores principales en la redacción y en el uso de los verbos. Con esto concluyo. Recuerde siempre ver el video cuantas veces sea necesario y buscar el material complementario que lo ayude a entender. Vamos paso a paso y poco a poco vamos a entender y vamos a clarificar las dudas que tenemos para poder entonces, el fin último que todo el mundo desea es aprender a comunicarse correctamente.